Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos a los que están viendo el siguiente video de la siguiente clase de Historia de Chile, sobre todo lo del sistema 2x1 desde el primer ciclo, que les servirá para rendir en sus evaluaciones. Muy bien, con respecto a lo que vamos a ver en esta oportunidad, luego de haber visto los primeros pasos de la historia de Chile del siglo XIX, el proceso de independencia y la organización de la República, continuaríamos con el desarrollo de las primeras repúblicas que se establecieron en ese siglo, en ese periodo. Bueno, con respecto a lo que hemos mencionado con las fracciones, los bandos que estaban existiendo en ese entonces, debido a las anteriores revueltas que han tenido producto del conflicto constitucional que se estaba emergiendo y también los conflictos ideológicos que se desarrollaron, o en el caso de la guerra civil entre 1829 y 1830, que en el cual culminó en la batalla del Ircay, teniendo la merecida victoria a la fuerza conservadora, en el cual, gracias al apoyo financiero de Diego Portales, que también va a ser parte de la siguiente república que vamos a ver, que van a consolidar, ¿no es cierto?, el concepto de nación en nuestro país. ¿Ya? Este va a ser, digamos, el origen de la nación organizada en Chile, en el cual va a surgir el concepto de Estado. Bueno, y Estado de Chile que estaba conformándose en ese entonces, tuvieron como figuras principales en su presidencia y en la máxima magistratura de nuestro país a estos tres políticos. Partieron siendo generales, bueno, más adelante eh, comenzaron a postular gente de la ciudadanía, civiles, pero la inquietud de todo esto es que estos tres gobernantes hayan estado en el poder por 10 años, cada uno, y por eso se le conocen como decenios. ¿Ya? En el caso de José Joaquín Prieto, también gobernó 10 años, al igual que Manuel Bulnes y el siguiente gobernante, Manuel Montt. Bueno, ¿cómo se había desarrollado la República en ese entonces? Era de característica autoritaria, debido a lo que estableció Diego Portales como ministro de Guerra y entre otros cargos en la Cámara, y también en el caso de ser centralizadora, que el gobierno va a concentrarse en un solo punto, en la ciudad de Santiago, que va a regir leyes en todo el rincón nacional. Y sobre todo fuerte, debido a la gran exigencia que existía en sus autoridades. Y también aplicando estado de sitio, que esta medida corresponde a que la gente se mantenga en su domicilio y sin salir, teniendo solamente en un periodo determinado a las Fuerzas Armadas. Y eso sea control, obviamente, y mayor disciplina por parte de los principios que conservaban los gobernantes de esa época. Y eso también llevó a un desarrollo económico bastante considerable debido a que eh, Portal era también parte del Ministerio de Hacienda y el cual por su conocimiento de los negocios sabía cómo administrarlos para más adelante llevar a cabo un suministro y a la vez negocios con otras partes del mundo. Bueno, y obviamente estaba gobernado por militares, específicamente generales. Y los primeros generales que va a empezar a regir su gobierno es el primero, José Joaquín Prieto, que en el cual se consolidó en su gobierno la Constitución de 1833, y que gracias a Diego Portales se llevó a cabo este nuevo proceso de bases jurídicas dentro del territorio nacional. Bueno, obviamente se había aplicado un derecho para los curas, que en ese entonces era para ser nombrados por autoridades a ejercer el, su voto de celibato dentro de la Iglesia Católica, en el caso del derecho patronato.
en que más adelante va a tener conflicto con las autoridades mayores de la iglesia, que el cual ya veremos más adelante. Y obviamente va a existir un gobierno, aparte de militares, gente con mucho dinero, con mucha riqueza, que va a tener un cargo público en el Estado de Chile. Y ahí surge el concepto de oligarquía. Ya hemos visto eso en la clase anterior. Gente que tiene poder económico y también poder político. ¿Ya? Que todavía en día existe, pero con otros nombres. Y nuevamente va a existir esta designación de funcionarios, de autoridades que van a trabajar dentro del Estado conservador. Y como había mencionado, eso, digamos, en el área política. Y como había mencionado, la oligarquía tiene funciones económicas, va a controlar el comercio, en el cual todos los recursos que se van a producir se van a vender, van a ser exportados. ¿Se entiende? Específicamente recursos agrícolas y recursos mineros. Antes del cobre existía otros recursos mineros, como el caso de la plata y más adelante el salitre, que ya lo veremos en más detalle. Y bueno, en cuanto a producción de este tipo de recursos naturales, ya estaban surgiendo nuevas formas de cómo producir y cómo transportar estos recursos, ya con la llegada de la tecnología que se está desarrollando fuera de nuestro país, específicamente en Europa, con la llegada de la revolución industrial. Ya estaban llegando ese tipo de conocimiento y tecnología a nuestro país, o el caso del sistema ferroviario, por ejemplo, y que llevó a cabo la producción en masa de nuevos recursos en la agricultura y en la minería. Ese, digamos, el logro que va a existir, el desarrollo fundamental para la economía nacional. Y también con el caso de los almacenes francos, en el cual el ministro Rengifo va a comenzar a entrar en marcha este tipo de sistema de almacenamiento, de sistema en el cual cómo pueden conservar los recursos que vienen de afuera y después venderla más adelante. Ese es otro tipo de, de logros al momento de abastecer los recursos. Pero en cuanto al lado social, estaban teniendo muchos conflictos con el extranjero, específicamente con Perú y Bolivia. Y ahí surgió un rival bastante considerable en ese entonces, que era la Confederación Perú-Boliviana, en que el ministro Portales le había declarado la guerra sin ningún tipo de pensamiento previo, en el cual provocó el enojo de un puñado de soldados y se lo llevaron como rehén, porque pensaron que tener como enemigo a una confederación de dos naciones iba a ser la ruina para el país. Así que eso provocó la muerte del ministro Portales en el motín de Quillota. Ese, digamos, es donde termina la historia de este hombre. Sin embargo, en el desarrollo del conflicto que estaba teniendo Chile con la Confederación, en la batalla de Yungay surgieron figuras militares que se ganaban la confianza del pueblo, que se armaron para tener una mayor ventaja, ¿no es cierto? Se alistaban para formar parte de la milicia, para tener mayor probabilidad de ganar tanto a Perú y a Bolivia en esa confederación. Y eso se debió, gracias al espíritu de lucha que tenía el caso del general Manuel Bulnes, que más adelante va a ser elegido como presidente de la República. Así como inicia el gobierno de Bulnes. Debido a que tenía mucha confianza generaba mucha confianza con el pueblo, empezó a desarrollar reglamentos, leyes a favor de ellos y de contexto liberal, sabiendo que él representaba el lado conservador. Pero eso también provocó en su política en generar indulgencias, generar el indulto presidencial a personas de partidario liberal que estaban en conflicto con los conservadores, sobre todo en la guerra civil que les mencioné en la clase pasada, para que fueran perdonados y fueran dejados libres. Estos prisioneros políticos del lado liberal. Pero también provocó en su gobierno una expansión territorial, un proceso de expansión territorial en el cual se va a expandir tanto más en el sur, específicamente. Independientemente de los conflictos que aún siga teniendo con Perú y Bolivia después de la derrota que sufrieron en la guerra de la Confederación.
Ya, ese, digamos, el resumen de las políticas que implementó el presidente Bulnes. Y lo otro, en el lado económico, había desarrollado bastante la venta de recursos agrícolas, específicamente del trigo, y que durante ese entonces ya estaba llegando bastante que hablar con, con la producción de ese recurso natural, ya que también lo compartíamos con Perú. Y también en cuanto a la protección que tenía con unos recursos mineros. Recuerden que la plata y el salitre más adelante serían lo que van a generarle riqueza al Estado de Chile. El cobre todavía no lo extraían, simplemente lo defendían, lo protegían. Y ahí se convirtió en el segundo protector de cobre en el mundo. Y ahí surgió el concepto de las, de las innovaciones industriales, gracias al este ingeniero llamado William Wheelwright, que desarrolló las líneas marítimas y después se desarrolló las líneas férreas para poder facilitar el transporte de recursos y también de personas más adelante. Ese es el lado de los recursos que se van a administrar. El lado social va a surgir más que más el lado cultural, digamos, van a surgir un movimiento intelectual en el cual personas, tanto del país como del extranjero, van a empezar a implementar en la sociedad. Por ejemplo, van a llegar científicos, van a llegar estudiosos, ¿ya? Gente capacitada en la enseñanza, van a surgir los primeros profesores, van a surgir las primeras casas de estudio, como el caso de bueno, ya existía una casa de estudio, que era la Universidad San Felipe, que era de administración colonial, pero en el caso de administración nacional, va a surgir la Universidad de Chile, y que va a tener al educador Andrés Bello como su rector, fundador y rector, de origen venezolano. Y como había mencionado, eh, esto tocó intelectuales, como el caso de Bilbao, que después se va a convertir en un rebelde intelectual contra el gobierno conservador, que era bastante autoritario y bastante opresor, va a apoyar al sector liberal en cuanto a la libertad de enseñanza, en cuanto a la libertad de merecer los mismos derechos que la minoría en ese entonces tenían. Y como el caso de Victorino Lastarria estaba teniendo también mucha influencia, el caso también de historiadores como Barros Arana, que es el padre de la historiografía aquí en Chile, que van a marcarle mucha revuelta al gobierno de ese entonces, al gobierno de Bulnes. Ahí surgió la revolución posterior dentro del país, en el cual Bulnes comenzaría a tener muchas dificultades al momento de simpatizarle a gente que estaba, digamos, más desconfiada de sus políticas. Bueno, por lo menos Bulnes se logró liberar de cualquier conflicto que iba a surgir, y el que iba a sacar la peor parte sería su sucesor, que sería Manuel Montt, en el cual comenzaría a desarrollarse una tremenda trifulca en las revoluciones civiles que estaban surgiendo en ese entonces, que tenían, digamos, muchos conflictos con el gobierno conservador por parte del sector liberal. Todavía se mantenía esa revuelta ideológica post-independencia. Bueno, en cuanto a las obras políticas que surgió este gobernante, como modo resumido, estaban todavía expandiendo el territorio nacional hacia el sur, que estaba ocupando hasta la Patagonia. ¿Entienden? Y también fundaron ciudades, ya luego de haber liberado ese territorio de los últimos pueblos indígenas rebeldes que estaban ahí, comenzó a expandir su territorio y la fundación de ciudades. Y también la creación de partidos políticos, como el caso del Partido Nacional y el Conservador, aparte del liberal que más adelante comenzaría a dar más presencia y más carcancha, como se dice coloquialmente. Bueno, y en cuanto a la creación de reglamentos, el Código Civil por parte de Andrés Bello, tremendo intelectual que le mencioné, va a empezar a marcar reglamentos para el comportamiento y control de la ciudadanía. Ya va a fundarse el Código Civil en ese entonces. Y en cuanto al área económica, todavía la independencia que estaba teniendo la agricultura con el cobre
en varias partes del país iba a ser significativo, porque una parte de las regiones que conforman nuestro país en esa época estaba marcando cuál de estas provincias estaba produciendo más. Con el tiempo comenzaría eh, ciudades un poquito más desarrolladas como Santiago del Paraíso a disfrutar de esa independencia. ¿Ya? Santiago era más estaba administrado más de la minería, ¿no es cierto? Y Coquimbo, y en el caso de Valparaíso, se estaban aprovechando mucho las actividades agrícolas y una parte minera, ya que la región también cuenta con ese recurso, ese tipo de recurso natural. ¿Ya? Y como lo había mencionado, las revoluciones que estaban enfrentando el gobierno por parte de gente intelectual y rebelde militar en ese entonces, estaba provocando mucha tensión, en el cual de cambiar elementos de la Constitución, por ejemplo, y, y que en su primera oportunidad había fallado esa revolución, al final ganaron el gobierno conservador, pero más adelante en los conflictos armados que van a vivir gran parte de la sociedad nacional, eh, comienza a tener, digamos, un panorama un poquito más negativo, porque ya estaban surgiendo una cantidad de funciones por los diversos conflictos y que el sector conservador ya estaba perdiendo poder en cuanto a la confianza de aliados, en la confianza de aliados que tenía como la Iglesia Católica, porque con el derecho de patronato, que era, la atribución que le daba las autoridades políticas a, digamos, a nombrar gente de la iglesia, sabiendo que hay autoridades de la iglesia que se encarga de eso, empiezan a tener conflictos. El presidente con, las máximas autoridades de la iglesia, con el caso de este eclesiástico llamado Valdivieso, Valentín Valdivieso, en el cual va a surgir este concepto que se llama la cuestión del sacristán, ya este conflicto que va a tener la iglesia y el Estado por el tema de los poderes, por la atribución de los poderes, ya en cuanto a quien va a asignar eh, a las nuevas personas que van a servirle a la iglesia y a la religión católica en general. Esa es, digamos, una desventaja que tenía el gobierno conservador de Montt, que más adelante comenzarían a enfrentarse eh, nuevos partidos políticos un poquito más extremos, como el caso de los montbaristas, que era un partido político que apoyaba la ideología de Montt y la ideología de un político que era primer ministro de él, que era Antonio Varas. Y también surgió una nueva partido político que iba a enfrentar a ellos, que se llama los ultramontanos, que eran los que apoyaban aún más a Montt y que era apoyado por la iglesia. ¿Ya? Ese es, digamos, el conflicto que van a surgir en cuanto a las fracciones políticas que van a aparecer en ese entonces. Pero más adelante, la revolución posterior a la del 51 va a surgir otra, la del 59, en el cual ahí va a empezar a marcar la diferencia entre el bando conservador, que era la que gobernaba, y el sector liberal, que era la rebelde, que va a empezar a generar victoria para ese último bando. Había mencionado figuras como Varas, figuras como el cardenal Valdivieso, que estaba teniendo con el presidente de ese entonces, con Manuel Montt, va a marcar un fuerte giro al conflicto que estaban teniendo el gobierno con intelectuales liberales, como el caso de Pedro León Gallo, el caso de Bilbao, el caso de Lastarria, el historiador Barros Arana también estaba ahí directamente, y en el cual va a marcar la victoria al bando liberal. Y surgirá el nuevo régimen, el que veremos a continuación. El régimen liberal. Cuando hablamos de liberal se refiere a las nuevas libertades que se van a atribuir al pueblo, ¿ya? Y evidentemente del conservador queda más para unos pocos, para los que tenían poder político y económico, que era el de carácter militar, de carácter empresarial,
que son los que eran los que van a tener más protagonismo. Pero en este caso, luego de los tantos conflictos que estaban teniendo, el régimen liberal comenzaría a marcar después de 30 años de haber perdido en la guerra civil. Y también van a surgir gobernantes que también han gobernado 10 años, han sido decenios, pero después se van a modificar la duración y el sistema de reelección, que va a cambiar a 5 años. ¿Ya? Esa es la diferencia que va a marcar el cambio político que va a surgir en este régimen. Bueno, como había mencionado, los principios, las ideas que van a surgir en este pensamiento, ¿ya? En el cual va a ser un gobierno representado por la mayoría, ¿no es cierto?, soberanía popular. Y también establecía los poderes la separación de los poderes del Estado, el ejecutivo, el legislativo y judicial, aún lo estaban fomentando, teniendo como antecedente la Constitución liberal, que surgió en la década de 1828 específicamente, y tener un concepto más importante en la Constitución política, ya iba a ser un poquito más considerado. También, eso es lo político, pero en cuanto a lo económico, empiezan a respetar todo este concepto de la propiedad privada, de que todas las personas que estaban trabajando allí iban a ser desde su propiedad, iban a ser los dueños. ¿Ya? Y el Estado estaba promoviendo eso, que no meterle mano a sus recursos. Y también la libertad de generar negocios, ¿ya? Montar una empresa independientemente de las autorizaciones del Estado, ¿ya? Y no va a intervenir el Estado en ese negocio, ¿ya? Y también va a surgir este derecho de tener trabajo, ¿ya? Y de la libertad de trabajar en un lugar donde el trabajador va a querer, sin que nadie le prohíba esas funciones. Sí que todo está cumpliendo su responsabilidad, obviamente. Y en cuanto al sector social, va a existir una jerarquía social, ¿ya? Entre la clase alta y la clase baja. Ya se va a diferenciar ahí. Clase media todavía no existía. Pero ese tipo de jerarquía ahí va a terminar con la llegada del régimen liberal. Pero después va a surgir lamentablemente con la llegada de nuevas autoridades que veremos más adelante. Bueno, y en cuanto a otro tipo de libertades que estaban pensando este régimen, de que la gente no necesariamente pensara en que era un dios o ser parte de la religión católica, también podría ser atea, podría ser musulmán, podría ser agnóstica o lo que sea, por lo tanto va a tener libertad de culto, ¿ya? Ese es otro tipo de cambio que va a tener. Debe tener una sociedad secularizada, o sea que no va a ser parte de las prácticas de la religión católica, ya que era la obligación en tenerla hace años anteriores. Ya no es necesario ir a la iglesia, no es necesario rezar todas las noches, ¿me entiendes? Eso es, digamos, lo que va a cambiar allí. Bueno, en cuanto a este pensamiento, eso se debe a que gente que venía del extranjero comenzaban a expandir su negocio y le generó una influencia a los comerciantes nacionales a crear su propio negocio y comerciar afuera. Ya le dieron esa iniciativa. Y como le mencioné también, pues, el movimiento intelectual promovió ese tipo de libertad de pensamiento, libertad de educar a cualquier persona, surgieron los primeros profesores en ese entonces, y con el tema de la escuela normalista, por ejemplo, y también la llegada de conocimiento, también la cantidad de aprendizaje que uno obtiene por medio de fuentes de información como los libros, y que también se originó anteriormente pre-independencia, con la llegada de los gobernantes que van a administrar el poder, ¿no es cierto? Con las autoridades que van a gobernar en nombre del rey en ese entonces, aún va a continuar en esta oportunidad. Y obviamente todo este tipo de movimiento de personas va a generar una riqueza cultural. Entonces, eso genera el liberalismo, que se libere la libertad de expresión, de pensamiento, de libertad de generar conocimiento, de transmitir conocimiento. Eso es lo que movían. Bueno, y en cuanto a los enfrentamientos que estaba teniendo en diversos aspectos, en el caso de lo político, de disminuir, ¿no es cierto?, todos los privilegios o las funciones que estaba teniendo el presidente en ese entonces.
para más adelante dividir sus funciones a otras autoridades, como el caso de los parlamentarios, por ejemplo, en el poder legislativo, y que el presidente solamente se dedicara a gobernar y a tomar decisiones en el poder ejecutivo. Y obviamente la participación ciudadana va a aumentar sobre todo el tema de las votaciones, el sistema de elecciones. Bueno, y en cuanto a lo social, ya había mencionado de que sería un Estado laico, que no era necesario ser parte de una organización religiosa, y como había mencionado que estaban los profesores marcando y formándose ahí en esa época, surgió el sistema del Estado docente, de que los profesores iban a ser parte de lo que administrarían la parte social y que serían parte del gobierno. Cualquier decisión popular, cualquier decisión democrática, digamos. Y ya le había dicho del Estado laico que no iba a ser parte de ninguna organización religiosa, que iba a estar separado de la iglesia. Ya el Estado va a estar fuera de las decisiones que van a tener la Iglesia Católica, debido al conflicto que tuvieron con la cuestión del sacristán, entre otras. Ya que más adelante se va a empezar a consolidar en el siglo XX. ¿Ya? Por lo tanto, la gente no va a ser parte necesaria de la religión católica. Puede tener la libertad de otro tipo de culto. Bueno, así en cuanto a los avances en la educación que hace referencia a la Universidad de Chile, creada por uno tanto intelectuales de ese entonces, que era Francisco Bilbao. Y con la llegada de instituciones que van a fomentar la educación dentro de nuestro país, que van a crear leyes que van a permitirle a las personas de primera edad a formarse en la educación básica o educación primaria, como se decía ahí. Bueno, estos son cuanto a los antecedentes del pensamiento liberal. Como les mencioné, los intelectuales que estaban formándose allí, que le estaban declarando la guerra al sector conservador. Estos son antecedentes que les mencioné. Y estos son los máximos gobernantes que van a tener protagonismo en ese entonces, desde José Joaquín Pérez hasta José Manuel Balmaceda, que va a terminar también con un conflicto armado, para variar. Y bueno, en cuanto a los temas que tenía ese tipo de régimen, ya le mencioné, la relación que tenía la Iglesia con el Estado iba a ser un poquito más limitada. Los cambios que van a tener la constitución política, ¿no?, en ese entonces, o en el caso de las reelecciones, ya no va a tener derecho a reelección en los próximos 5 años, sino que va a ser eliminado. Solamente el presidente va a gobernar 5 años más, en vez de derecho a reelección, sumando 5 años más. Bueno, y en cuanto al lado económico, va a tener una expansión territorial para trabajar la tierra, como el caso de la agricultura. Mencioné algunas formas de la Constitución, como el caso del sistema de votación y de reelección. ¿Ya? Bueno, eso en cuanto al lado político. Al lado económico, obviamente, va a existir la libertad de educación, la libertad de pensamiento, la libertad del registro de la ciudadanía. Ya se pueden casar, se van a poder tener un entierro digno al momento de fallecer las personas. Va a surgir este tipo de reglamentos más populares. Y esto en cuanto a las prácticas que se establecen en el Congreso, ya que van a empezar a surgir una modificación al momento de elegir a los máximos representantes. Muy bien, en cuanto al vínculo que va a tener el Estado de la Iglesia, ya le había mencionado, en cuanto a la educación, en cuanto a la libertad de pensamiento, a los derechos que va a tener, las atribuciones que van a tener los clérigos en esa época. Y en cuanto al nombramiento de nuevas autoridades de la Iglesia en nuestro país, como el caso del arzobispo, al momento de abdicar el cargo o al momento de fallecer, va a empezar a modificarse el sistema de cómo elegirlo. Y como había mencionado, el surgimiento de leyes laicas, que son reglamentos que no va a estar vinculados a la religión. ¿Ya? Como le mencioné, pues, decir, el derecho a merecer una sepultura, independientemente de la religión. Y en cuanto al casamiento, en cuanto a contraer matrimonio, no necesariamente va a ser de origen religioso, también va a ser parte de origen civil, en el cual va a haber un juez que lo va a registrar en su calidad de estado civil.
¿entienden? Y hablando de Estado civil, va a existir un registro de ciudadanos, que va a surgir el concepto de registro civil en, durante el periodo liberal, político liberal, en la segunda mitad del siglo XIX. Y bueno, eso es en cuanto al lado cultural. En el lado económico, le había mencionado de que el desarrollo de la agricultura en el trigo estaba fomentándose y va a fomentar aún más con la llegada de una nueva extracción minera, el salitre. El desarrollo de salitre, aparte de la plata, como en la minera de Chañarcillo o en Tamaya, van a surgir abastecimiento de salitre en el sector norte. El problema es que en el sector norte estábamos teniendo conflicto con los peruanos y bolivianos. Entonces, ahí estábamos todavía algunos límites, estaban teniendo algunos límites al momento de generar una empresa de extracción de recursos en un territorio ajeno. Entonces, había que estipular algunas normativas por ahí. Por lo tanto, eh, Chile va a tener esa dificultad, aunque también van a haber extranjeros a extraer recursos naturales de nuestro país, en el cual estas empresas privadas tendrían que cumplir con ciertas normas. Esa era la parte inicial del ciclo salitrero. Bueno, también van a surgir el desarrollo de sectores financieros en el cual van a ser parte de la distribución del dinero. Ya van a surgir los primeros bancos y también van a surgir las primeras inversiones que van a ser parte del Estado y las que no van a ser parte del Estado, ¿ya? Sino por gente particular. Y como había mencionado, a las actividades mineras van a surgir organizaciones en el cual van a velar por los derechos de los trabajadores y por las empresas que estaban desarrollándose en ese entonces, ¿ya? Así que van a surgir pequeñas empresas que van a estar vinculados a la industria minera, ¿ya? Y por lo tanto va a existir una expansión económica en dos actividades, en la minería y en la agricultura, específicamente en la producción de trigo. Bueno, eso surgió como con todo lo que estábamos exportando, lo que estábamos produciendo para hacia afuera, ya que esa era la economía base que teníamos, una economía hacia afuera, estábamos contando con dependencias de clientes masivos en ese entonces, como el caso de Inglaterra, ya que en ese país estaba todavía experimentando el proceso de la revolución industrial y más adelante la Primera Guerra Mundial. Entonces, eh, este país era el que más nos compraba nuestros recursos naturales, ya específicamente el trigo para elaboración de pan, el salitre para elaborar pólvora, ¿entiendes? Y también crear fertilizante. Ese era el uso que le daban al salitre. Así que Chile se convirtió en el máximo exportador de materias primas, ¿ya? Que venían de nuestra tierra. Bueno, y en cuanto a la industria que estaba elaborándose ahí, específicamente marcaban presencia del sector privado, porque eran extranjeros que provenían de Europa, entonces tenían esa ventaja independientemente del Estado, ya que contaba con dependencia más monoexportadora. Bueno, en cuanto a la expansión territorial, se mencionó que en Bulnes estaba ocupando hoy en día la región de la Araucanía y la región del Maule. Y en el caso de los gobiernos liberales, ya estaban ocupando el territorio que antiguamente era de los indígenas y que todavía en día están siendo noticias en cuanto a la ocupación y reconocimiento de su territorio. Así que la incorporación de la Araucanía iba a ser vital al momento de seguir expandiendo su territorio más a la zona austral de nuestro país. Y por algo, la región de Magallanes en ese entonces estaba siendo colonizado específicamente por extranjeros, específicamente por croatas. ¿Ya? Habían empresarios croatas que estaban asentando sus empresas ahí del área ganadera, ya que habían animales que estaban habitando en ese entonces y que ellos comenzaron a explotarlos. Y por algo, para poder controlar un poquito a los extranjeros que estaban llegando a emprender aquí, en otro país, Chile implementó leyes para controlar este tipo de ocupaciones. ¿Entienden? Bueno,
y por lo tanto, este tipo de ocupaciones que también van a llegar alemanes a la región de los ríos hoy en día para emprender su empresa agrícola y de producciones digamos, de vestibles y de otro tipo de productos, van a surgir todavía conflictos con territorio indígena en esos lugares. Así que Chile tendría que implementar leyes de pacificación con este tipo de personas nativas. Eso estaba surgiendo en el sur, ¿ya? Y aunque también me faltó mencionar el tema de la ocupación de la Patagonia, ya que Chile estaba teniendo conflicto al momento de trabajar con los productos que estaba en la parte alta de nuestro relieve en la cordillera de los Andes. Tuvimos que depender de lo que nos daba el sector minero del lado norte. Y así que le cedimos ese territorio a Argentina, la parte de la Patagonia, para que tuviera mayor acceso en los recursos que disponían ahí. Pero volviendo al sector norte, todavía la tensión limítrofe que estábamos teniendo como país con Perú y Bolivia aún crecía. Y ahí surgió el concepto de la Guerra del Pacífico, ya que la expansión territorial y a la vez de recursos estaban siendo objetivos allí. Ese es un tipo de conflicto que estaban teniendo. Bueno, estas son, digamos, noticias que surgieron después de la demanda marítima que tuvimos con Perú, que hoy en día es parte de debate hoy en día, si merecía o no este tipo de modificación limítrofe en el mar. Y también por la demanda que recibimos también de Bolivia, que por lo menos llegó a favor de los territorios. Ese, digámoslo, el antecedente de los tratados que estaban desarrollándose en ese entonces, porque Bolivia, y tanto como Bolivia como Perú, estaban ocupando la zona de Antofagasta y la zona de la región de Tarapacá, Arica y Parinacota. Ese era, digamos, el límite que estaban teniendo en cuanto al tratado fronterizo que habían estipulado. Bueno, en cuanto a las causas de la guerra, básicamente había algunas irregularidades al momento de cumplir con los impuestos, ya que en el caso de Bolivia aumentaban los impuestos, acá en Chile se estaba acabando el salitre, entonces como había mucho tratado con ellos, estaban vinculando un poquito la administración de recursos salitreros. Y también del guano, ¿ya? Este tipo de excremento que dejan las aves marinas, que también servía como fertilizante, también estamos teniendo dificultad en el momento de extraer ese tipo de recursos, ya que estaba en ese entonces en territorio boliviano. Acá en Antofagasta era parte de esa nación. Hasta la llegada de la Guerra del Pacífico, en el cual nosotros logramos, como chilenos, marcar presencia en la zona, una gran cantidad de fuerzas armadas, ¿no es cierto? Y ocupar esta zona en la fecha del 14 de febrero, más o menos, en el cual marca la ocupación territorial de nuestro país. Bueno, esa es, digamos, una de las tantas cosas que tuvimos como país, ¿ya? Pero en cuanto a enfrentamientos emblemáticos, como el caso del combate naval de Iquique, que hace poco, este mes, se cumplió la conmemoración de las glorias navales, debido al espíritu de lucha que tuvieron figuras como Arturo Prat, su primo, Uribe, Luis Uribe. Habíamos tenido una derrota, ¿cierto? Pero el sacrificio fue significativo para más adelante tener un resultado positivo y que fue reconocido por enemigos como el caso del peruano Miguel Grau. Bueno, eso en cuanto a los acuerdos que estaban teniendo para administrar un poquito los recursos que disponía en la zona norte, con el caso del salitre y el guano. Y como había mencionado, había algunas irregularidades al momento de pactar con Chile. Perú y Bolivia tenían, digamos, su encuentro en secreto para que
todos salieran ganando y que Chile por lo menos se quedara con migajas. Por lo menos no pasó eso. Y por eso se gatilló este tipo de conflicto armado en el gobierno de Aníbal Pinto, más encima. ¿Ya? También estaban teniendo generalmente problemas de tratados económicos, ya que específicamente el gobierno de Hilarión Daza en Bolivia estaba aumentando los impuestos eh, para cobrarlos, digamos, la exportación del salitre y el trabajo que estaba teniendo trabajadores nacionales dentro de la ocupación boliviana. Ya, esto es el programa que ocurrió en Antofagasta, con lo que le había mencionado un poquito anteriormente, con la llegada del coronel Sotomayor, que marcó presencia militar acá en la ciudad y provocó la rendición de, de la ciudadanía boliviana que vive aquí en la ciudad de Antofagasta. Esa es, digamos, la campaña que estaba teniendo Chile durante el conflicto, en el cual Bolivia fue el primero a ser vencido. Y para más adelante, llegar con el combate naval de Iquique. Y después el combate naval de Puntangamo, en el cual el capitán Grau, el capitán peruano en ese entonces, logra ser vencido. Bajo la, el bando comandado por Condel. Posterior a Arturo Prat, que iba a ser quien iba a marcar las victorias posteriores con el conflicto entre Perú y Bolivia. Son, digamos, imágenes de los conflictos que hemos tenido. El combate naval de Iquique, que hace poco que se acaba de conmemorar, y el combate naval de Angamos, en el cual logramos ganar. Bueno, eso en cuanto a conflictos posteriores, en el cual Chile comienza a tener ventaja, que más adelante provoca rendición de Perú, y comienzan el proceso de tratado en el cual Chile va a repartir algunas partes ganadas, como el caso de Lima, la capital del Perú, que en ese entonces Chile había tomado, lo empieza a ceder. Empieza este proceso del nuevo límite que va a tener nuestro territorio con nuestros países vecinos. Y que figuras como Manuel Baquedano en la batalla de Arica va a ser importante allí. Y que más adelante el gobierno de Balmaceda, este hombre, Manuel Baquedano, va a tener un poquito de ventaja debido a que durante el conflicto que estaba teniendo la guerra civil con este presidente Balmaceda con gente del Congreso, comienza a haber una desventaja por parte de la presidencia al cederle el poder a este hombre y que después, porque entrega más adelante eh, el cargo a gente del Parlamento, provocando la derrota del bando presidencial de esa guerra civil, 1891. Bueno, esto es en cuanto al avance que les mencioné. Y ya creo que sería todo por hoy. Y este es, digamos, los efectos de la guerra que les mencioné, los límites que va a tener nuestro país en la parte norte. Con los diversos tratados, que bien mencionamos algunos de forma resumida. Ahí el nuevo, digamos, forma limítrofe que va a tener. Le había mencionado que ocupaba la Patagonia, para al final se la cedió a Argentina, y que más adelante Chile comienza a expandir su territorio un poquito más al norte. Y va a ser beneficioso porque en este sector hay una gran riqueza minera, que todavía la estamos explotando. Eso. Eso es en cuanto al resumen que vivió Chile en el siglo XIX, desde 1830 más o menos hasta 1891. Y bueno, eso ha sido el video de hoy. Espero que hayan disfrutado, hayan aprendido, para que más adelante, en la próxima clase, veremos cómo es la transformación y el cambio de siglo que va a sufrir nuestro país en un gobierno confirmado por el Congreso, el régimen parlamentario. Eso lo veremos en la próxima clase. Así que lo dejo hasta aquí. Aquí el profesor Daniel Espinosa despidiéndose. Si les gustó el video, pueden reaccionar como quieran. Bueno, este tipo de decisiones. Y le estaríamos viendo en un próximo video. Eso. Que estén bien.